Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, también las redes sociales y los diversos y variados canales de comunicación. Empecemos con las portadas y hagámoslo con últimas noticias. Diálogo colombiano se instaló en Caracas. Representantes del gobierno de Petro y del ELN se reunieron ayer en esta ciudad, es decir, en la capital de Venezuela. Los delegados de ambas partes firmaron un documento donde convienen reinstalar las conversaciones y retomar los acuerdos y avances de la Agenda 2016. Las partes agradecieron a Venezuela, Cuba y Noruega por su compromiso inquebrantable con la paz de Colombia. No nos olvidemos que además, cuando llegó el gobierno del señor Lenín Moreno Garcés, que era la sede de Ecuador de los diálogos, se acabó todo esto, porque obviamente obedecía a la agenda de los Estados Unidos. Y acá en el costado izquierdo, Nicolás Maduro recibió en Miraflores al canciller colombiano Álvaro Leiva. Venezuela y Colombia continúan avanzando en la cooperación por el bienestar de nuestros pueblos, afirmó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así es, este es el tema principal. Pero miren la diferencia con este titular de El Tiempo de Bogotá. Proceso con el ELN, el desafío de desarmar a un grupo binacional. ¿Por qué le ponen grupo binacional? ¿De dónde sale eso de binacional? ¿Qué quiere decir? ¿Que el ELN es de Colombia y Cuba, de Colombia y Venezuela, de Colombia y Panamá, de Colombia y Ecuador? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el afán de colocarlo como un grupo binacional cuando el ELN es un grupo auténticamente colombiano? Les guste, no les guste, nos guste, no nos guste, les parezca, no les parezca, es un grupo colombiano. ¿Cuál es el afán de colocarlo como un grupo binacional? Esto para la paz no ayuda, señores del diario El Tiempo, porque este tipo de cosas, este tipo de titulares perturban el diálogo que se puede desarrollar. Pero bueno, sabemos también a quién obedece, a qué intereses económicos y políticos obedece el diario El Tiempo. Por más que quieran aparecer como neutrales, como objetivos, evidentemente estos titulares no ayudan para nada, porque además desinforman, deniegan de la realidad. Pero bueno, ya sabemos cómo es el tiempo. Y esta portada de un paper del diseñador ecuatoriano Javier Peña da cuenta de lo ocurrido este fin de semana cuando se pusieron monigotes manchados de sangre para evidenciar el nivel de violencia que existe en el Ecuador. Esto ocurrió en la ciudad de Guayaquil y el paper lo destaca, una muestra de la realidad. Colgar ensacados en el Malecón 2000 tuvo la consigna de anunciar el funcionamiento de una casa de terror a propósito de la celebración de Halloween. Sin embargo, la ciudadanía se alarmó por la grave y creciente ola delictiva que sufre Guayaquil y el país entero. Tras continuos asesinatos dentro y fuera de las cárceles, como sucedió este lunes en Latacunga, la sociedad se sorprendió más por el lugar donde aparecieron los supuestos asesinatos o asesinados. Mientras tanto, el presidente Guillermo Lasso señaló en una cadena que todo está fríamente calculado. Así es, todo está tan fríamente calculado que nadie se entera. Pues sí, una gran muestra de arte, de impacto visual, esta portada de paper a propósito de la violencia que se vive en el Ecuador. Porque esta portada, en cuanto a la crudeza, se queda corta frente a las imágenes que circularon de lunes hasta ayer de la masacre carcelaria ocurrido en la ciudad de Latacunga. Cuerpos destrozados, cabezas colgadas en las puertas de la cárcel, eso es la realidad. Y a propósito de eso, el diario El Universo dice, suben a 16 los muertos nomás, no son asesinados, no son acribillados, no son masacrados, en 2 jornadas de violencia en la cárcel de Latacunga. El lunes hubo 15 decesos, uno de los fallecidos, no es asesinado, para ellos sí hay que lavar la imagen, se murieron nomás, sí, están muertitos, están fríos, nada más. No fueron acribillados, no fueron masacrados. Uno de los fallecidos es Leandro Norero, cuyo cuerpo fue identificado por un experto forense, ya que se hallaba desmembrado como la mayoría de los reos asesinados. Ahí sí dicen asesinados. Ayer murió uno más en otra disputa entre las bandas. Y en la parte inferior, la fotografía de los familiares de los presos en
Cotopaxi que exigen que se les diga si sus familiares están vivos o si están en la lista de los fallecidos o de los heridos. Y el costado derecho, una cosa muy importante, la Asamblea de Ecuador votó con 103 votos que el presidente Guillermo Lasso incumplió su plan de desarrollo. Para 103 asambleístas, el primer mandatario incumplió lo que dispone la Carta Constitucional. Y no solamente que incumplió, sino que siendo 3 de octubre no había presentado el desarrollo, el avance, la ejecución presupuestaria, que es una norma constitucional que tiene que cumplir, obviamente, la presidencia de la República. Pero ya salió un comunicado a decir que no, que están desestabilizando y que amenazan con la muerte cruzada. Pero bueno, amenazas de muerte cruzada hemos escuchado desde el primer día de la gestión del señor Guillermo Lasso y hasta ahora no la aplica. Si la aplica, bueno, pues aténgase a las consecuencias. Y miren la diferencia de lo que pasa entre Ecuador y Bolivia. Ahora el pueblo dice que el Banco Mundial proyecta que Bolivia crecerá 4,1%, una de las cifras más altas de América Latina. En su anterior cálculo sobre el PIB, el organismo estimó un 3,9%. Las cifras fueron publicadas en su informe denominado Nuevos Enfoques para cerrar la brecha fiscal. Y este titular da cuenta de un cambio radical en las perspectivas de desarrollo económico de Bolivia. Sin embargo, miren en cambio lo que pasa con Ecuador. En mi cuenta de Twitter he publicado esta mañana lo que destaca un diario guayaquileño, el Diario Expreso. Ecuador, el único de la región sin recuperarse de la pandemia. Al cierre de este año, la economía ecuatoriana no logrará revertir lo perdido en el año 2020, según el Banco Mundial. Es el país a la cola de América del Sur. ¿Cuánto va a crecer Ecuador? Pues ni siquiera ponen las cifras ahí, porque efectivamente no hay crecimiento. Se calculaba que sería entre el 2,5%, lo cual ya es un problema. No es crecimiento según los expertos económicos que han hablado del tema en estos días, pero aquí se habla que si Ecuador crecería el 2,8% al finalizar el 2022. Ecuador a la cola de América del Sur. Por eso el texto del tuit dice: el Banco Mundial pone a Ecuador en la peor situación para recuperarse tras la pandemia. Países como Bolivia tienen mejor comportamiento y no tienen un ajuste neoliberal a cargo del Fondo Monetario Internacional. Pero, para alegría de pocos y sobre todo para angustia de muchos, el presidente Lasso, Guillermo, tiene grandes reservas en Ginebra, guardada la plata ahí en vez de invertirla en el Ecuador. Así que ahí tienen la realidad. Miren la diferencia. Vuelvo a poner. Bolivia crecerá 4,1%, y eso que no colocan a Venezuela, que tiene otro crecimiento acá. De hecho, en ese cuadro no ponen a Venezuela porque efectivamente creo que el Banco Mundial no lo monitorea, no lo tiene datos, pero quizás sea el país que mejor crecerá. Pero Ecuador es el peor. Y ahora sí, en la campaña electoral venezolanizada por el señor Guillermo Lasso, que decía que no queremos ser Venezuela, la pregunta que uno diría ahora es: ¿queremos ser Venezuela si Venezuela es el país que más crece en la región junto a Bolivia? Entonces, piensen dos veces antes de decir cualquier barbaridad. Y ahí tienen el cuadro. Ampliemos solamente para que ustedes puedan revisar. Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador en la peor situación. Paraguay también se encuentra en una situación muy difícil. Perú crece mucho más con el gobierno de Pedro Castillo. Colombia con el gobierno del señor Gustavo Petro. Argentina con el gobierno del señor Alberto Fernández. Y ahí tienen Uruguay también con el señor de la calle Po. Pero fíjense que esa es la gran diferencia. Avancemos. Página 12 destaca a propósito de una protesta de los estudiantes en la ciudad de Buenos Aires. Dejen de hostigarnos, solo queremos estudiar y enseñar en condiciones dignas. Fue el reclamo que una multitud de estudiantes y docentes hizo frente a la sede del gobierno porteño, dirigido por el grupo macrista, es decir, del señor Mauricio Macri. Exigieron mayor presupuesto y rechazaron las reformas inconsultas y las prácticas laborales obligatorias. Una clase magistral. Y ahí el titular del cartel es: basta de persecución y hostigamiento.
Avanzamos con los portales informativos, lo que ya mencionábamos a propósito de las conversaciones en Caracas. Garantes aplauden acuerdo tomado por el gobierno de Colombia y ELN de reanudar el diálogo, las conversaciones en Caracas. Confirmo que Cuba continuará su papel de garante con arreglo a lo acordado y a lo que requieran las partes, dijo el presidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel. La fotografía da cuenta de este momento muy importante de la pacificación en Colombia. Costado derecho, información de última hora, como siempre destacamos. Vladimir Putin firma los tratados de adhesión a Rusia de las nuevas regiones, registran más de 1 millón de afectados por el tifón de Filipinas y la UNICEF alerta que cólera amenaza a millones de niños haitianos. Pero bueno, la UNICEF puede decir lo que sea, pero en la práctica no hace absolutamente nada. Con decirlo, no hace que los gobiernos colaboren ni tampoco se resuelvan los problemas estructurales de Haití. Como ya mencionábamos, Sputnik también lo destaca, Putin firma las leyes sobre la adhesión de los nuevos territorios a Rusia y los embajadores de la Unión Europea llegan al acuerdo político sobre nuevas sanciones contra Rusia. Lo tiene destacado aquí. Esto se puede informar de mejor manera usted sobre la realidad del conflicto con Ucrania aquí en Sputnik. Hay bastante información que no se puede perder a propósito de este tema porque, como vemos en los diarios europeos y los portales informativos europeos y de Estados Unidos, parecería que ya es una catástrofe, que prácticamente el señor Zelensky ha invadido toda Rusia y la victoria la tienen a la puerta de la calle, pero no es así. Y a propósito de las elecciones en Brasil, Brasil de Fato, este gran portal informativo da cuenta de varias informaciones alrededor del tema. En la Amazonía, el resultado de elecciones para gobernador continúa la tragedia socioambiental. Algunos analistas no se explican cómo en la Amazonía gana Bolsonaro, donde ha habido deforestación, donde hay explotación minera, etcétera, etcétera. Bueno, pero la explicación que se dan otros es que efectivamente eso da cuenta de que hay formas de resolver los problemas económicos que no necesariamente ayudan a la naturaleza. Este miércoles IPEC publica la primera encuesta presidencial para la segunda vuelta. Ya había sondeos de opinión donde le daban un triunfo de más del 50% a Luis Ignacio Lula da Silva tras el resultado del domingo, entre 52 y 53% de intención de voto. Y además los apoyos que va recibiendo en este momento Lula, por ejemplo de Ciro Gómez, que dice estar de acuerdo con la decisión del PDT de apoyar a Lula en la segunda vuelta. La agencia EFE destaca lo que ya mencionábamos de los acuerdos entre el gobierno de Colombia y el ELN, pero en el costado derecho, información también importante del 4, 5 y 5 de octubre. Twitter acepta la oferta de Musk de comprar la red social en $44.000 millones. $44.000 millones cuesta la cuenta de red social, la red social Twitter. Y Ucrania, según EFE, logra avances significativos frente a las tropas rusas en las últimas 24 horas. ¿Por qué no pusieron exactamente el mismo titular en momentos en que la situación era al revés? Podríamos cambiar los titulares, los nombres de los titulares, es decir, si es que ponían hace un mes, Rusia logra avances significativos frente a las tropas ucranianas en las últimas 24 horas. Jamás habríamos visto un titular así. En la parte inferior, Corea del Sur y Estados Unidos responden a Pyongyang con misiles y un portaaviones nuclear. Ahí sí, no se trata de invasión, ahí sí no se meten en asuntos de otros países, Estados Unidos está en cualquier parte. Cerremos ahí, vamos a hacer la pausa.